Hola chicos, soy Freddy Bermúdez y les doy la bienvenida a Matefísica, el taller de matemáticas y física. Bueno, seguimos acá en la plataforma de matefísica.com con el desarrollo de la prueba de suficiencia para ingreso a la FACEP. Esta prueba, que corresponde al tema 1, es una prueba de ejemplo para que los chicos sepan más o menos el nivel de los ejercicios que enfrentarán o enfrentarían si deciden hacer una prueba de suficiencia. Recuerden que con esta prueba se puede ingresar a la UNT sin hacer el cursillo de nivelación. O sea, aprobando esta prueba, ustedes ya están dentro de la facultad. Bueno, vamos al ejercicio 4. Hoy nos toca el ejercicio 4 que dice: sea la parábola de ecuación, y acá está la ecuación de la parábola. Determina el vértice por el método de completar cuadrados. Eso sería el punto A. Tengo que encontrar el vértice de la parábola y después tengo que hacer un bosquejo de la gráfica. Bien, vamos a donde lo tengo ampliado este ejercicio. Pasamos por los ejercicios que ya hemos desarrollado, que hemos realizado, y vamos a este ejercicio 4. Acá tenemos la famosa parábola a la cual hay que encontrarle su vértice y hay que hacer un bosquejo de la gráfica. Bien, primero que nada, vamos a escribir acá, vamos a hacer el punto A, pero antes de hacer el punto A, vamos a poner algo de contexto. Esto que voy a escribir acá es la ecuación de la parábola en forma canónica. X menos h, todo al cuadrado, o sea, el binomio este está elevado al cuadrado, más k. Esta es la forma canónica de una parábola. Mientras que esto que voy a escribir acá es la forma polinómica. Esto que está acá es lo que me han dado cuando me dice sea la parábola de ecuación tal. Esta ecuación que está acá está dado de la forma polinómica. Mientras que hay una tercera forma que es la factorizada. Esta sería la forma factorizada. Después explicaremos qué significa cada cosa, pero bueno, vuelvo a insistir. Estos videos no son para que aprendamos todos estos temas con solo realizar un ejercicio. Acá más que nada trato de mostrarte o mostrarles el nivel de los ejercicios, todo lo que hay que ir sabiendo. Por eso por ahí no desarrollo todos los temas, sino que simplemente los menciono para que te des cuenta que todo esto lo tenés que estudiar con tiempo si es que no lo viste. Y si lo viste y estás olvidado, igual necesitas tiempo para poder repasar. Bien, cuando a mí me dicen determina el vértice por el método de completar cuadrado, significa, y me dan la ecuación en alguna de estas otras dos formas, o mejor dicho, como en este caso me la dan de forma polinómica, para pasar de la forma polinómica completando cuadrados, ¿y a dónde voy a pasar completando cuadrados? A la forma canónica. Para pasar de acá a acá se usa, por ejemplo, el método de completar cuadrados. También se puede hacer de otra forma, sabiéndose algunas formulitas de memoria. Pero acá claramente la consigna pide que pasemos de acá a acá completando cuadrados. ¿Y cómo sé, profesor, que tengo que pasar de acá a acá para encontrar el vértice completando cuadrados? Y porque la forma canónica me da el vértice con solo mirarla. Esto que está acá y esto que está acá me va a indicar el vértice. El vértice tiene coordenadas HK.
O sea que este valor que me aparece acá es el que va acá. Mientras que el opuesto del que está acá, porque este menos significa opuesto, el opuesto de lo que aparezca acá es lo que yo debo colocar acá. Si acá dijera menos 2, por ejemplo, acá debo colocar 2. Porque h sería el opuesto de lo que aparece acá. Si acá dijera menos 2, h vale 2. Por lo tanto, acá iría 2, por ejemplo. Entonces, la forma canónica de la parábola me indica el vértice de forma explícita, sabiendo esto que les acabo de comentar. Entonces, hay una forma de pasar de la forma polinómica a la canónica, y esa forma o ese método es completando cuadrados. Acá han tirado con una función escrita de forma polinómica, pero que cuando uno sabe, se puede dar cuenta que esto es un trinomio cuadrado perfecto y lo podría factorear mentalmente y rápidamente podríamos llegar a esta ecuación de acá, a la forma, esto de acá se llama forma factorizada. Y x1 y x2 vienen a ser los ceros de la parábola o de la función de segundo grado, porque esto también lo puedo interpretar como función de segundo grado. Esto es una función de segundo grado o cuadrática. Bien, vamos a lo que nos pide la consigna. Entonces yo tengo que llegar de esta estructura a esta estructura. ¿Y cómo lo voy a hacer? Completando cuadrados. ¿Para qué? Para poder encontrar las coordenadas del vértice, para poder descubrir cuánto vale h y cuánto vale k. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir la función cuadrática y voy a empezar a completar cuadrados. Entonces yo tengo acá que y es un cuarto de x al cuadrado más x más 1. Bueno, para todo esto de completar cuadrados, para este método, yo tengo que saber ya algunas cositas, como por ejemplo, sacar factor común. Tengo que saber sacar factor común. E inclusive tengo que sacar factor común cuando no existe el factor común. Entonces, tema previo que hay que saber antes de esto es saber sacar factor común, temita que se estudió en factoreo de polinomios. Empiezo acá. Acá tengo la función cuadrática o la ecuación de la parábola en forma polinómica. Y lo primero que tengo que hacer es agarrar este coeficiente principal, que es el coeficiente de la x al cuadrado, este un cuarto, y debo sacarlo de este término, o sea, del término cuadrático y del término lineal, lo debo sacar como si fuera factor común. O sea, lo saco de prepo, porque en realidad no lo es. Lo extraigo, lo escribo acá, abro un paréntesis, y acá en el paréntesis, dentro de este paréntesis, va a ir el resultado de dividir todo este término en un cuarto. Bueno, si yo divido todo este término acá en un cuarto, el resultado de la división es x cuadrado. O sea que también debo saber división de monomio en monomio. Sí, tenés que saber división de monomio en monomio. Fíjate, estoy dividiendo este monomio en este otro monomio. Esto es un monomio. Bien, y ese resultado da x al cuadrado. Paso siguiente, divido de vuelta este otro monomio, lo divido en este monomio. O sea, a x lo divido en un cuarto. Y x dividido en un cuarto da por resultado 4x. Y ahí cierro. Esto que acabo de hacer es sacar este coeficiente principal, a esto se le llama coeficiente principal, es sacarlo de estos dos términos, del término cuadrático y del término de primer grado o término lineal, lo he sacado como si fuera factor común. Es lo primero que debo hacer. Mientras que este otro término, el independiente, lo escribo acá solito. A ese no le hice nada. Ese es el primer paso lo primero que debo hacer cuando intento completar cuadrado. Por ahí le va a tocar una ecuación, por ejemplo, en la cual el coeficiente principal es 1, y si es 1 no hace falta sacarlo como factor común, porque si es 1 me va a quedar este término tal cual está. O sea, lo que yo pretendo es que acá, ahí, de coeficiente en este x al cuadrado sea 1. Eso es lo que estoy pretendiendo. Bien, bueno, siguiente paso. Miren, copio ese un cuarto y ahora voy a abrir un corchete acá. Voy a copiar esto como está, copio esto como está y a esto
A lo que sigue es lo que llamamos completar cuadrado. Este 4 de acá, este coeficiente del término lineal, se lo va a agregar, pero dividiéndolo en 2. Lo agrego, lo divido en 2 y lo elevo al cuadrado. Pero así como lo agrego, también lo quito. Esto es un artilugio matemático. O sea, al agregar y quitar, prácticamente no estoy modificando en nada esto. Simplemente esto me va a servir para escribir toda esta expresión de otra manera. Cierro el corchete. O sea, este paréntesis de acá se ha convertido en corchete. ¿Por qué? Porque iba a necesitar meter corchetes acá. Y copio el más 1. ¿Por qué hago eso? Fíjese, matemáticamente todo esto de acá sigue siendo lo mismo que esto, porque al agregar esto y al quitarlo, en realidad no estoy agregando nada ni quitando nada. O sea, todo esto es 0. Todo esto es 0. O sea que sigo teniendo x cuadrado más 4x. Pero ahora, al agrupar todo esto de una determinada manera, voy a lograr escribir esto con otra estructura. ¿Y cómo tengo que agruparlo? De la siguiente manera. Fíjense, vuelvo a copiar todo esto y miren acá. Estos 3 primeros términos, esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y cualquier trinomio cuadrado perfecto se puede escribir como un cuadrado de binomio. ¿Qué cuadrado de binomio? Este que voy a poner acá. Abro paréntesis, agarro esta base, agarro el signo del término lineal y agarro esta otra base, 4 sobre 2. Cierro acá y cuidado acá porque acá hay que poner un 2 de exponente. Este trinomio cuadrado perfecto es igual ¿a qué? A este cuadrado de binomio. Es lo mismo que esto. O sea que yo todo esto lo reemplazo por esto. Y bueno, ¿qué falta copiar? Falta copiar esto de acá. Entonces lo copio. Vamos a copiar un poquito más prolijo. Ahí está. Cierro el corchete. Y acá viene el más 1. Bueno, continuamos. ¿Qué voy a hacer ahora? El siguiente paso es multiplicar este 1/4 por los 2 términos que hay dentro de este corchete. Este cuadrado de binomio es un término y este 4 medios elevado al cuadrado es otro término. Entonces voy a aplicar la propiedad distributiva. Por supuesto, la primera multiplicación simplemente queda escrita. O sea, 1/4 por esto queda escrita esa multiplicación. Entonces me quedaría 1/4 multiplicando al cuadrado de binomio. Ya acá, en vez de poner 4 sobre 2, voy a poner directamente el resultado de esa división, que es 2. Y ahí va el cuadrado de ese binomio. O sea, la primera multiplicación de esto por este término queda escrita la multiplicación, mientras que a la segunda la podemos ir resolviendo. Acá tengo un signo positivo y acá tengo un signo negativo, o sea que más por menos es menos. Y queda 1/4 acá, multiplicado por este 4 medios elevado al cuadrado. Pero resulta que 4 medios, fíjense, lo voy a poner por acá, 4 medios elevado al cuadrado es 2, esto es 2 elevado al cuadrado, que viene a ser 4. O sea que todo esto de acá es 4. Y todo eso más 1. De esa manera he logrado quitar el corchete. Acá aprovecho y simplifico. Ay, profesor, que no sé fracciones, no sé trabajar con fracciones. Bueno, si no sabes trabajar con fracciones, tenés que empezar mucho más antes, porque estás en un nivel muy bajo. Así de simple, ¿sí? Copio esto. Muchos chicos se pierden acá. Se pierden con las potencias. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay que empezar con mucho más tiempo de anticipación. Bueno, acá todo este término quedó menos 1.
Fíjense, he simplificado este 4 con este 4, ¿qué me queda? Menos 1. Menos 1 más 1. Y menos 1 más 1, ¿cuánto es? 0. O sea que, fíjense, ¿qué me quedó acá? Acá me quedó un cuarto x más 2 al cuadrado. Y acá no tengo nada, o sea que me queda más 0, que no hace falta escribir más 0. Pero lo escribo para que se den cuenta que esta estructura que está acá, chicos, es esta de acá. Y que el 0 que yo puse es el k. Y que lo que está acá dentro del paréntesis es menos h. Entonces, fíjense, esto que está acá es k. K vale 0. Y esto que está acá, lo voy a poner con otro color para que se den cuenta. Esto que está acá, eso es menos h. O sea que menos h vale 2 positivo. Por lo tanto, h tiene el signo contrario, menos 2. ¿Lo ven? H vale menos 2. Conclusión. El vértice cuyas coordenadas son h y k serán menos 2 y 0. Estas son las coordenadas del vértice. Esto es lo que me pedía el punto A, que encuentre el vértice completando cuadrado. Bueno, todo esto que hice es completar cuadrado. Cuando llego a la forma canónica, puedo ver claramente que el vértice es menos 2, 0. Esas son las coordenadas del vértice. Entonces, ¿qué acabo de resolver acá? Acabo de resolver el punto A. ¿Qué me pedía el punto B? Haz un bosquejo de la gráfica. Bueno, vamos a... Fíjense, acá puse a propósito una hoja cuadriculada para que vean la importancia de trabajar con hojas cuadriculadas. Primero que nada voy a hacer un pequeño esbozo de una parábola. Esto que estoy dibujando acá, chicos, es un sistema de ejes cartesiano. Acá podemos tener el eje X, el eje Y. Y voy a tratar de dibujar una parábola, no es fácil. Bueno, ahí tenemos más o menos una parábola. ¿Qué es el vértice? Es este punto de acá. Eso es el vértice. La parábola puede ser así o puede ser también así. Acá estaría el vértice. Eso sería el vértice. Ahí tenemos el vértice, aquí tenemos el vértice, acá tenemos una parábola, acá tenemos otra. Cuando el coeficiente principal, o sea, fíjense, el numerito, el A, fíjense, esto que está acá, esto que está acá, esto que está acá es el coeficiente principal. Cuando el A es positivo, fíjense, en este caso, el numerito que está ahí es un cuarto, es esto que está acá, es positivo. Y si lo veo en la forma canónica, está acá, fíjense. Un cuarto es positivo. Bueno, cuando el A es positivo, o sea, cuando el A es mayor que 0, la parábola tiene las ramas para arriba. Cuando el A es negativo, cuando el coeficiente principal es negativo, o sea, menor que 0, negativo significa menor que 0, tiene las ramas hacia abajo. O sea que lo que nosotros tenemos que dibujar, como el A es positivo, tiene que tener las ramas hacia arriba, como esta de acá. ¿Y qué hemos encontrado? Hemos encontrado el vértice. Hemos encontrado las coordenadas del vértice, que son menos 2 para h. H es un valor en el eje X y K es un valor en el eje Y. También le llaman a H X del vértice y ahí le llaman, a K también le llaman Y del vértice. O sea que podemos simbolizarlo así también. Bueno. Esas son las coordenadas. Además, la parábola tiene un eje de simetría, que es un eje invisible, que podríamos dibujarlo acá así, por ejemplo. O acá de esta manera. Es un eje que divide en dos partes iguales a la parábola, en una parte derecha y una parte izquierda. A ver, vamos a tratar de poner con línea de trazo, por lo menos. Ahí está, para que simbolicemos que esto es un eje invisible. Una línea recta invisible. Eso es el eje de simetría, que a veces piden la ecuación del eje de simetría, pero bueno, en este ejercicio en particular no lo han pedido.
Vamos a hacer lo que nos están pidiendo. Me piden que haga un esbozo, creo, un bosquejo, dice, de la gráfica. ¿En qué consiste eso? Que yo voy a dibujar los ejes de simetría, fíjese, el eje X y el eje Y, o sea, los ejes cartesianos. Fíjense que aprovecho la hoja cuadriculada para esto. Ahí está. Voy a bajar un poquito acá. Por acá lo vamos a poner. Fíjense en la particularidad de lo que yo estoy haciendo. Elijo que los ejes, tanto el eje Y, que es este, como el eje X, se crucen en un vértice de un cuadrito. Acá, en este punto de acá, en el vértice. Eso es lo que hay que aprovechar de la hoja cuadriculada. Ese es el origen del sistema de ejes cartesianos. Acá, ahí la X vale 0 y la Y también vale 0. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner un sistema de valores. Por ejemplo, yo voy a elegir que cada 2 cuadritos tengo la unidad. O sea que acá sería menos 1, porque para acá está el eje negativo, el semieje negativo. Ahí va a estar menos 1, acá va a estar menos 2. O sea que acá estará 1. Acá estará 2. Bien, acá será el 1 de la Y. Acá será el 2. Y así sucesivamente. Bien, acá que tendré el menos 1. Menos 2. Es un esbozo. Lo primero que voy a hacer es ubicar el vértice. Lo que acabo de encontrar. Menos 2 para X, 0 para Y. ¿Qué quiere decir? Que desde el menos 2 de X, que es esto, tengo que subir hasta el 0 de Y, pero el 0 de Y está a la altura ¿de quién? Del eje X. O sea que el vértice está justo acá. Lo voy a poner en color azul o verde mejor. Esto de acá es el vértice, esas son las coordenadas del vértice. Ahí está el vértice de la parábola. O sea que esto que dibujé acá en esta pequeña explicación está ahí. Como el A es positivo, es un cuarto, desde acá va a subir para acá y para allá, porque siempre el eje de simetría pasa por el vértice. Esto que voy a dibujar acá, chicos, lo voy a poner en negro. Esto que voy a dibujar acá, eso, es el eje de simetría de la parábola. Y vamos a ponerlo en línea de trazo. A ver, vamos a hacer otra cosa. Lo vamos a poner más delgadito. Ahí. El eje de simetría. Vamos a poner línea de trazo. Ese es el eje de simetría. Entonces, si ustedes se fijan, el vértice está justo acá. Ese punto de este sistema de referencia, sistema de ejes cartesianos, tiene las coordenadas menos 2 de X y 0 de Y. O sea, ese es el vértice, lo que acabamos de encontrar. Bueno, ¿qué más voy a hacer para poder hacer este esbozo? Voy a aprovechar esta información que me daba la ecuación, esta ecuación de acá. Esto de acá es el término independiente, viene a ser el C de la forma polinómica. El término independiente también se llama ordenada al origen y me indica en qué lugar la gráfica intersecta al eje Y. O sea, si esto vale 1, me está diciendo, si el C vale 1, me está diciendo que la gráfica intersecta al eje Y en 1. O sea, acá, ahí. Listo. Ahí tengo otro punto de la parábola. Usando el eje de simetría, yo tengo que tener un punto de la parábola que esté a la izquierda del eje. Este punto, fíjense, está a la derecha. Está a 2 unidades a la derecha del eje.
2 unidades a la izquierda del eje, tengo que tener otro punto. O sea que si acá está menos 2, acá será menos 3 y acá será menos 4. Y menos 4 son 2 unidades a la derecha, a la izquierda del eje. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a la altura del 1 del eje Y, pero subiendo por el menos 4 del eje X, acá, ahí tengo otro punto de la parábola. O sea, fíjense, este es un punto de la parábola, este es otro punto y este es otro punto, el de acá. Por lo tanto, ya con esto puedo hacer el esbozo tranquilamente. Y no he necesitado hacer más cálculo, por ahí tendría que hacer alguna tabla de valores, pero acá con solo esto ya puedo hacer el bosquejo que me pedían. Voy a graficar esta parábola usando el color fucsia. A ver, no es fácil dibujar la parábola, chicos, con la tableta digitalizadora, así que por favor les pido perdón si no me sale lo que debería salir. Voy a hacer el intento. Ahí está, más o menos por ahí. No tiene que ser una B corta, no me está gustando cómo está acá abajo. A ver, vamos a corregir un poquito. Vuelvo a decir, no es fácil hacer esta parte. Bueno, por ahí va. Bueno, y ahí tampoco tiene que salir tan chata. Más o menos. No me gusta. A ver si voy por acá mejor. No, no es fácil. Ahí está mejor. Y ahí tengo un pequeño esbozo de cómo sería la parábola. Fíjense, las ramas van para arriba. El vértice está justo acá. Ojo, acá la parábola, acá estoy exagerando, no debería tocar ahí el eje X como está tocando, pero eso es porque no me está saliendo bien el dibujo. Debería ser esta parte simétrica esta. Y acá no me salió muy bien que digamos. Pero bueno, la idea es que toque al eje X solo en el punto verde. Acá, ahí. Pero sepan disculpar. Bueno, esto sería el esbozo y esto sería el punto B del ejercicio 4. Como verán, hay que saber mucho de parábola de función cuadrática porque acá yo he resumido bastante. Esto hay que estudiar de menor a mayor con los distintos enfoques para poder aprovechar lo que nos da la forma canónica, la forma polinómica, la forma factorizada de esta ecuación, la distinta forma de encontrar cada parámetro. Entonces hay mucha de teoría, hay mucho de enfoque en este tema. Por lo tanto, es un tema que hay que estudiar de menor a mayor y ampliamente. Bueno, chicos, hasta acá llega este video y nos veremos ya en el ejercicio número 5. Chao, hasta luego.